Guerra de maniobras, por ejemplo, con operaciones combinadas, lo hicieron acá en Kursk, obtuvieron la sorpresa, pero no la velocidad. Con operaciones combinadas, hay que decirlo, muy bien hechas por parte de Ucrania, lograron hacer la ruptura, pero no pudieron hacer la explotación, es decir, no pudieron cumplir con el factor de velocidad, porque Rusia a la semana, recuerdan ustedes, puso un cerco operacional a todo esto, y ahí quedó. Y de ahí solo Ucrania ha venido retrocediendo. Fuera del cerco operacional, Rusia comenzó a concentrar medios, recordarán ustedes. Y poco a poco, incluso acá desde Snagos, recuerdan ustedes esas batallas por Snagos, Korenevo, poco a poco fue cerrándose el cerco. Fue presionando. Las tropas rusas comenzaron a atacar. Hasta que estamos en la situación actual. Entonces, acá sí, Ucrania actuó en una guerra haciendo una guerra de maniobras con operaciones combinadas, obtuvo el factor sorpresa, la ruptura, pero no pudo obtener el factor de la velocidad, es decir, la explotación de la ruptura. Repito nuevamente, porque Rusia reaccionó rápido e implementó un cerco operacional alrededor. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué Rusia reaccionó? Porque ya había pues, el sobreaviso de un potencial ataque. O sea, por más que los ucranianos hayan conseguido el factor sorpresa, pues ya había movilización de tropas que lograron llegar hasta la zona e implementar este cerco. No fue una sorpresa total. No fue una sorpresa de inicio de guerra, ¿no es cierto? Porque una vez iniciada la batalla, la guerra, por ejemplo, ya no hay un factor sorpresa. Todas las fuerzas de un país están en alerta. Entonces, si bien es cierto, lograron el factor sorpresa al momento de hacer la ruptura, no lograron el factor velocidad al momento de hacer la explotación. ¿Por qué? Porque Rusia trajo recursos, trajo tropas para poder establecer acá un cerco. Se llama un cerco sanitario, también un cerco operacional, ¿no es cierto? De contención. Y eso pasó porque la sorpresa pues no fue total. Como ya estaba ambos ejércitos en guerra, pues se disponía de reservas para hacer ese tipo de movilización, para ejercer este cerco. Y ahí quedó. No se pudo producir el factor explotación, solo el factor ruptura. Ahora, eso en Kursk, pero en el Donbass el factor sorpresa es casi imposible. Se intentó a mediados de 2023 en la contraofensiva en Zaporilla y fracasó rotundamente. Entonces, en el frente Rusia ha impuesto su formato de guerra, la guerra de desgaste. Y es por eso que, si queremos hablar en términos militares, en términos de defensa, hay que partir, porque se está peleando una guerra de desgaste y no de maniobras. Así que señores, bueno, hemos hecho una explicación en el plano táctico, hemos narrado los avances que se han producido sobre el terreno, tanto en el sector del Donbass como en el sector de Kursk. Y así las cosas, señores, la situación no va muy bien para Ucrania. El tema de las negociaciones, el tema de las negociaciones. Si ya se está rumoreando que, por ejemplo, Zelensky y su sector político pues están rechazando, ¿no?, la oferta de Donald Trump de entregar territorio a Rusia. O sea, digamos, las condiciones, estas negociaciones que Donald Trump quiere hacer con Putin aparte, sin contar con Ucrania, negociaciones en las cuales Trump está diciendo pues que básicamente va a haber que entregar territorio a Rusia, reconociendo implícitamente la derrota de la OTAN, porque recordemos, fue la misma OTAN la que dijo que, su secretario general dijo que si Rusia ganaba en Ucrania, la OTAN iba a perder en Ucrania. O sea, ellos mismos se hicieron el compromiso aquí. No fue Rusia quien vino a decir, vamos a derrotar a la OTAN en Ucrania, no. Fue la misma OTAN quien dijo que no podían permitir que Rusia gane en Ucrania, porque eso sería que la OTAN pierda frente a Rusia en Ucrania.
lo dijo su mismo secretario general. Así que ellos se metieron en ese tema. Bueno, Trump implícitamente está reconociendo la derrota al admitir que hay que negociar, que no se puede volver a las fronteras de 2014 y todo eso. Obviamente sabemos que Rusia va a pedir muchísimo más, o sea, el objetivo de Rusia para esta guerra no fue territorial. El objetivo político de esto no era territorial. El objetivo político de todo esto era que Ucrania regrese a ser un país en la órbita de Rusia, un país prorruso como es Bielorrusia, como es Kazajistán. ¿Recuerdan la intervención militar rusa en Kazajistán? Como Rusia fue con aviones aquí a intervenir una revuelta en Kazajistán. Bueno, porque Kazajistán es parte de la órbita rusa, así como Bielorrusia, así como Ucrania. Y si vemos el mapa, vean que frente a Europa, colchones son, frente, por ejemplo, ¿no? a las históricas invasiones de Francia y Alemania contra Rusia, Bielorrusia y Ucrania son sus colchones. Y en Asia, Kazajistán es su principal colchón, en Asia Central. Da la casualidad que Rusia intervino en Kazajistán para salvar al régimen prorruso. Sabemos la cercanía de Rusia con Bielorrusia, pero antes del Euromaidán en 2014, con el presidente ucraniano Yanukovych, pues también Ucrania era prorrusa. Es a partir de 2014, como el Euromaidán, y recordemos siempre que esto comenzó realmente en el 2004 con la Revolución Naranja. Es que a partir de ese momento, cuando cae Yanukovych en 2014 con el Euromaidán, es que la política ucraniana se vuelve antirrusa y pro-occidental. Es en ese contexto donde se produce la invasión militar rusa. ¿Por qué? Porque ya Zelensky estaba pues queriendo ser parte de la OTAN y todo ese asunto, de la situación se había ido al extremo. Entonces el objetivo político de Rusia pues no es territorio, ni siquiera es Novorossiya, porque lo de Novorossiya, recuerden ustedes, se dice después. O sea, el tema de Novorossiya aparece después del ataque, no antes del ataque. Antes del ataque ruso en Ucrania era que Ucrania no tenía que entrar a la OTAN. Ucrania no tenía que, digamos, ser tan antirrusa. Entonces, el objetivo político de Rusia es que Ucrania vuelva a estar dentro de la órbita rusa, no forme parte de la órbita OTAN. No fue territorial, ni siquiera fue el tema de Novorossiya. Se habla de Novorossiya ya después de bien entrada la guerra. Así que tampoco es las tierras raras. Mucho menos, señores, eso del trigo. No se dejen engañar por eso del trigo. ¿Creen ustedes realmente que Rusia ha hecho la guerra por el trigo? ¿Le falta tierras de cultivo a Rusia? A ver, un poquito de reflexión. ¿A Rusia le falta tierras de cultivo para el trigo? ¿Para querer tomar las tierras de cultivo ucranianas? ¿Para tener trigo? A Rusia le sobra el trigo, le sobra el petróleo, le sobra el gas, e incluso se habla que aquí en el Ártico hay tierras raras. ¿Le hace falta recursos naturales a Rusia? Le está sobrando. ¿Cuál fue el problema antes de que comience, antes del 2022, antes de la guerra? ¿Cuál era el problema? Era un tema de Rusia no tiene tierras para producir trigo. No, ¿verdad? No era que Rusia no tenía tierras para producir trigo. A Rusia le hace falta tierras raras. No era eso. A Rusia le hace falta litio, petróleo, carbón. Tampoco, porque a Rusia le sobra todo eso. Sobre todo trigo, le sobra trigo. Entonces nunca fue por territorio ni por riquezas. ¿Cuál era el problema? Era político. Era geopolítico. Ucrania se estaba yendo con la OTAN y Ucrania es un histórico colchón de Rusia que forma parte de su defensa territorial. Entonces no se dejen sorprender por esos comentarios prorrusos que dicen que Rusia ya ganó porque se quedó con las tierras, se quedó con el trigo de Ucrania, como si a Rusia le faltara trigo o el carbón, como si a Rusia pues le faltara hidrocarburos, ¿no? Energía, le sobra energía. O tierras raras, que por cierto,
Recuerden, y siempre les pongo el ejemplo de las baterías de sodio de China, cómo está reemplazando China el litio por el sodio. Pero es que además todos sabemos que aquí en el Ártico, que Rusia tiene miras de explotar el Ártico, hay tierras raras. Entonces no le falta. Pero señores, sobre todo el trigo, por favor, el trigo. Como si a Rusia le faltara trigo. Si algo tiene Rusia, es petróleo, gas y trigo. No le hace falta a las tierras ucranianas. ¿Que va a ser un extra? Bueno, sí va a ser un extra para solventar, reponer los costos que se gastó en la guerra, obviamente el trigo. Te va a generar un dinero para recuperar lo que has gastado. Las tierras raras también te va a generar un dinero para recuperar lo que has gastado. Pero ese no era el objetivo de la guerra. ¿Cuál era el objetivo de la guerra? Hagamos simple memoria, antes de que inicie la guerra, que Ucrania se estaba yendo con la OTAN. Y eso Rusia no lo podía permitir porque Ucrania es su colchón histórico. Y hasta antes de el Euromaidán, tenía un presidente prorruso, como Kazajistán, como Bielorrusia. Entonces el problema era geopolítico. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo político de Rusia? Es un objetivo político de carácter geopolítico. Que Ucrania vuelva a estar dentro de la órbita rusa y no esté cercano a Europa o la OTAN. Para eso Rusia está usando la herramienta militar.